Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Carlos Tobar Amezola. El día de hoy vamos a empezar con el ejercicio de opinión pública y democracia. Primero que nada quiero decirles que es un tema sumamente interesante, ya que cuando uno analiza la democracia piensa solamente en que es un ejercicio de participación en el cual nosotros como ciudadanos ejercemos un voto. Sin embargo, la democracia también desgraciadamente está condicionada a ciertos elementos, entre ellos que es sumamente poderoso es la opinión pública, la comunicación o en este caso pues los monopolios de la comunicación. La opinión pública la vemos como una manifestación porque nos dice Giovanni Sartori que nosotros somos sociedades gobernadas y gobernantes, gobernantes en este proceso del voto, pero también ejercemos opiniones acerca de lo que es más conveniente y de lo que no, de la información que vemos y justamente también yo pienso que es un ejercicio de poder predecir ciertos acontecimientos de acuerdo a los principios políticos, a los actuares de los gobiernos que han hecho y para dónde vamos. Es decir, son como ciertas ideas de futuro. La opinión pública pues ejerce justamente en espacios de opinión. Sin embargo, esta opinión idealmente debe de ser pues imparcial, debe de ser autónoma y sin embargo a la hora de la práctica vemos que la mayoría está condicionada a ciertos ideales o en este caso pues a intereses de políticos y también pues intereses que vienen siendo de este sistema económico como también pueden ser empresarios. Entonces, vemos que esta opinión pública se remonta de la Revolución Francesa, debido a que pues vemos que esta opinión justamente nace de aristócratas, de personas intelectuales, pero que ya con el paso del tiempo se va malformando y vemos que corresponde meramente a intereses. La opinión pública hace referencia a esos aspectos de lo público, desde el gobierno, así como también lo que nos adhiere a nosotros como ciudadanos en cuanto a las problemáticas que vemos dentro de los espacios en los que vivimos. Vamos a ver ahora lo que viene siendo el consenso y el consenso democrático. Dice justamente Giovanni Sartori que un gobierno nace de las opiniones de los electores, bueno, o más bien que si un gobierno que nace de las opiniones de los electores, del voto que se expresa de la opinión y que pues gobierna en sintonía justamente con estados prevalecientes de opinión pública, son justamente estados o más bien democracias de consenso. La democracia, como bien lo dice, siempre se relaciona más sobre el conflicto, ya que del conflicto, de la certidumbre, de que existe un problema, es donde nace justamente la democracia, la participación y justamente pues este ejercicio. Lo que se me hizo muy interesante justamente son las sociedades consensuadas en cuanto a los sentires comunes, que más que nada viene esto de consenso, y que viene que ver con valores, con gobernanzas, con prácticas. Eso es un consenso dentro de la sociedad. Entonces se me hizo sumamente interesante, ya que, por ejemplo, este consenso en cuanto a valores, yo lo veo dentro de mi municipio, que es Abasolo, Guanajuato, y veo que más que nada nuestras sociedades son muy fragmentarias. Hoy en día, que son elecciones, y bueno, pues ignorando el logo que tengo aquí, vemos que las fragmentaciones son muy irracionales, sobre todo porque, pues, a la hora de ver la opinión pública, justamente también dentro de los temas se toca este monopolio de los medios y el totalitarismo, vemos que justamente estos medios que ahora pues expanden con la era de la comunicación, justamente corresponden a una información pues que va más orientada hacia la desinformación. Es decir, que la gente ya más que nada consume noticias que son pues falsas y que generan un estado irracional, sobre todo a la hora de actuar, a la hora de poder ejercer el voto. Justamente estos monopolios de la comunicación orientadas de regímenes totalitarios, pues nace, como dice Giovanni Sartori, dentro del siglo XX, justamente en esta época donde la propaganda era una herramienta movilizadora de conciencias y que justamente tiene como hecho, como más que nada como finalidad, tiene la finalidad de poder enajenar a los individuos, hacerlos heterónomos y borrarles pues justamente la autonomía y que se inclinen hacia pensamientos orientados del régimen y que obedezcan. Como bien decía Giovanni Sartori, la opinión pública debe de ser una opinión libre, debe ser una opinión pues, autónoma, debido a que de lo contrario vemos que toda la autenticidad y sobre todo estas opiniones genuinas que vienen desde lo más público, desde lo más colectivo, se disipan, se borran y lo único que prevalece pues justamente es la voz de los poderosos, la voz
de la clase política, de los empresarios, que justamente pues la narrativa corresponde a los intereses que ellos tienen. Me parece algo interesante, porque creo que es eso, la narrativa que va orientada. ¿Hacia dónde va orientada la narrativa? Porque la opinión pública pues viene de un contenido narrativo, pero en este punto es qué contenido tiene la opinión pública, hacia dónde va. Yo pienso que ahorita es tarea de todas y todos, sobre todo desentrañar la finalidad de las narrativas a la hora de ver opiniones públicas, que justamente en ocasiones vemos que más que ayudar a una participación democrática, a una conciencia social, perjudica y genera pues opiniones erróneas y justamente ejercicios que van orientados hacia la prevalecencia, hacia prevalecer los mismos, las mismas comodidades o los mismos privilegios de una clase política. Muchas gracias. El ejercicio pues fue un ejercicio general. Me parece que esta me salté, hoy 6 minutos, eran 4, pero espero que les haya gustado. Sus observaciones, pues igual profesor, las escucho con mucha atención. Gracias.